Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge y en este vídeo, que es el siguiente de la serie del tema 1 de las oposiciones de secundaria de la especialidad de matemáticas, el tema en cuestión es números naturales, sistemas de numeración, pues voy a tratar de introducir y a demostrar algunos de los resultados más interesantes sobre lo que es el concepto de lo que es un sistema de numeración y más o menos para lo que sirve, ¿no? Y la necesidad de tener que utilizar un sistema de numeración para poder trabajar con los números naturales. El problema que tenemos en general, vamos, con los números naturales y en general con los conjuntos de números que son infinitos, es que al ser infinitos conlleva necesariamente un problema, y es que si queremos nombrarlos a todos vamos a tener que necesitar infinitos símbolos para poder escribirlos y vamos a tener que necesitar infinitas palabras o conjunto de palabras para poder nombrarlos, ¿no? Por ejemplo, el 20 utiliza solamente una palabra, 20 en español, vamos, en castellano. Pero otro número, por ejemplo, en 1543, pues necesita un conjunto de palabras distinto. Nuestro alfabeto, digamos, nuestra lengua nos permite numerar en principio, o poder numerar, poder hablar o decir cualquier número natural. Pero eso es posible porque tenemos previamente un sistema de numeración que nos permite escribirlo. Para que un sistema de numeración sea medianamente bueno, correcto, debe cumplir una serie de requisitos. El primero es que yo no puedo tener infinitos símbolos distintos para poder escribir todos los números naturales porque no tiene ningún sentido. Así que debo tener un conjunto de símbolos finito, al que llamaremos cifras, de tal forma que con este conjunto de cifras pueda escribir todos los números naturales, los que yo quiera. En segundo lugar, es necesario que las operaciones que nosotros podamos hacer dentro del número, es decir, es necesario que la adición y el producto que hemos definido para los números naturales sea coherente de alguna forma con el sistema de numeración que estamos empleando. Es decir, que podamos sumar y multiplicar utilizando este sistema de numeración de una forma relativamente sencilla, sin complicarnos. Y la tercera necesidad, la tercera requisito que vamos a pedir es que, como no vamos a tener infinitos símbolos para escribirlo, sino un número finito al que llamaremos cardinal del sistema de numeración, pues será necesario que el orden, es decir, que una cifra o un símbolo escrito en un sitio del número va a cambiar al número. Es decir, dependiendo del lugar de colocación de los símbolos, estaremos escribiendo un número u otro. Sobre sistemas de numeración, todos recordamos y hemos oído hablar y lo hemos escrito muchas veces, el sistema de numeración romano, en el cual, que ha llegado hasta nuestros días, vamos, lo conocemos, en el cual la M simbolizaba el 1000, la D simbolizaba el 500, si recordáis, la C simbolizaba el 100, la D 50 me parece que era, no, la D ya la he dicho y es 500, la L 50, la L 50, creo que ya estoy poniéndolas todas, la X10, no sé si se me olvida alguna, igual se me olvida alguno mayor que 1000, la L10, la X10, la V5 y la I1. Bueno, con esto no sé si se me olvida alguno, es posible, ¿eh? Tampoco lo controlo bien si este sistema de numeración está completo, el de los romanos. Este tenía la particularidad de que teníamos una serie de símbolos finitos, ¿no? En este caso, 7, ¿no? Además, tenía la particularidad de que si yo colocaba a la derecha, en este caso, la I por la derecha de la M, es decir, dependiendo de cómo colocara las letras, pues era un número o era otro. Este significaba 1001, porque al colocarlo a la derecha se sumaba, digamos. Pero si lo coloco a la izquierda, lo que hacíamos era como restar. Fijaos que entonces el orden de la colocación de los números, de las letras, digamos, de los símbolos o las cifras dentro del número varía el número. También cumple el segundo requisito que he dicho. Sin embargo, el tercer requisito, ese no le cumplía.
no tenemos una forma clara de poder sumar estos números. Si yo quiero sumar el 1001 y el 999, ¿cómo lo hago? Es decir, no está nada claro. El 1001 y el 999 es el 2000, o sea, sería esto. Y no está nada claro cómo podríamos sumar esto. Así que el sistema de numeración romano no era tan bueno como nosotros podríamos llegar a pensar. Nos sirve, tiene algunas de las características que le vamos a pedir a un sistema de numeración, pero no es válido para todo lo que queremos. Así que voy a escribir ahora cuáles son las características que debe tener un sistema de numeración para que realmente lo consideremos sistema de numeración para poder operar con él, ¿no? Son 3 características básicas. Aquí voy a poner características que debe tener un sistema de numeración. Básicamente son 3. La primera que le vamos a pedir a un sistema de numeración es que el número de símbolos o cifras, que le llamaremos principalmente cifras, el número de símbolos o cifras necesario para poder escribir cualquier número tiene que ser finito. Para poder escribir cualquier número tiene que ser finito. En realidad, a este número finito, que le vamos a llamar n, este número va a ser el cardinal de nuestro sistema de numeración, o del sistema de numeración que estemos utilizando. Bueno, esta es la primera condición que le vamos a pedir a un sistema de numeración. La segunda condición que le vamos a pedir es, como es finito, como acabo de decir antes, pues a su colocación, digamos, mejor dicho, la colocación de cada cifra dentro del número es única. Es decir, si yo cambio o modifico o muevo la cifra dentro del número a otro sitio, estoy escribiendo otro número distinto. Y C. El sistema de numeración tiene que ser coherente con las operaciones de adición y de multiplicación que hemos definido antes, que definí en los vídeos anteriores para los números naturales. Esta condición, para cumplir esta condición es suficiente la condición siguiente, que cada n unidades, n porque en este caso el cardinal del sistema de numeración es n, cada n unidades de un orden va a ser una unidad de un orden superior. Esto nos va a permitir, de alguna forma, poder operar con los números naturales utilizando un sistema de numeración, utilizando lo que estoy definiendo hasta ahora. Con estas características ya tenemos más o menos un sistema de numeración. Cuando tenemos un sistema de numeración de este tipo, se le va a llamar un sistema de numeración que cumpla estas características, se le denominará un sistema de numeración de base n. Así que lo voy a escribir también. Un sistema de numeración con estas características se le llama, o se le denomina, o se le define, como queramos decirlo, se le llama un sistema de numeración de base n. Nosotros utilizamos en realidad un sistema de numeración de base 10. Nuestro sistema de numeración es el sistema de numeración decimal.
es con el que nosotros trabajamos. Pero hay otros sistemas de numeración. Los ordenadores trabajan con sistemas de numeraciones binarios o con sistemas de numeración hexadecimal. El binario solamente con ceros y unos, es decir, el cardinal de la base es 2 y el sistema de numeración hexadecimal, el cardinal de la base es 16. Son sistemas de numeración distintos, así que podemos trabajar casi con cualquiera. Lo que ocurre es que nosotros, el sistema de numeración que utilizamos habitualmente es el sistema de numeración decimal. Bueno, pues para empezar a trabajar con el sistema de numeración que vamos a trabajar, necesito algunas definiciones previas y algunas demostraciones, algunos resultados que algunos haré la demostración y en otros no haré la demostración. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a añadir, porque hasta ahora no lo hemos hecho, el 0 a nuestro sistema de numeración, a nuestro conjunto de números naturales, el 0 a n. En algunos libros, en algunos textos, se suele denotar, yo en general no lo quiero decir, lo voy a dar por obvio, ¿no? Pero en algunos textos se suele denotar n asterisco como el conjunto de los números naturales excluyendo al 0, es decir, a partir del 1. Yo lo que voy a hacer va a ser denotar n asterisco como el conjunto de los números naturales al cual le uno el 0, porque hasta ahora el conjunto de los números naturales que yo había definido no tenía el 0, empezábamos en el 1, así que el conjunto de números naturales a partir de ahora va a ser n asterisco, que va a empezar desde el 0. De todas formas, en algún caso se me puede pasar no poner n asterisco, pero a partir de ahora sí que voy a considerar que el conjunto de números naturales que estoy utilizando comienza en el 0. Va a ser necesario que comience en el 0 porque el hecho de comenzar en el 0 me va a permitir dotar a n de una estructura o de un elemento neutro para la suma, cosa que va a ser necesaria cuando queramos escribir un número en un sistema de numeración concreto. Hay una serie de propiedades que las voy a dar por conocidas o por demostradas, digamos, ¿no? Es la siguiente. Algunas ya hablé de ellas en los vídeos anteriores y ahora me va a hacer falta, así que las voy a volver a nombrar. Si un número es menor que otro, recordad que ya se definió la desigualdad, el orden dentro de n, así que si a es menor que b, entonces sí, solo sí, cuando yo sumo cualquier número en una de las partes de la igualdad, de la desigualdad, no varía la desigualdad. Es decir, esto es cierto para todo a, b y c perteneciente a n asterisco. Insisto en que a veces pondré n asterisco o a veces se me pasará y no lo pondré, pero estamos trabajando ya con el 0. La otra de las propiedades que se cumple también es si a es menor que b o a es menor que b, sí, solo sí, cuando yo multiplico por cualquier número se mantiene la desigualdad. Nuevamente para a, b y c perteneciente a los naturales, incluido el 0. También se cumple, la tercera de las condiciones que también se cumple, es que para todo a perteneciente a los naturales, cuando yo un a lo multiplico por el elemento 0, se queda 0. El 0 es como absorbente en este caso, ¿no? Es un elemento que cuando se multiplica por cualquier elemento del conjunto de los naturales es 0. Da igual multiplicarlo por la izquierda o multiplicarlo por la derecha, porque ya sabemos que el conjunto de los números naturales con la aplicación producto, en este caso con la operación producto, mejor dicho, pues es conmutativo. También vamos a denotar, en este caso, se puede demostrar que si yo sumo el mismo elemento una serie de veces, n veces, esto en realidad se puede demostrar que es n por a o a por n, porque ya sabéis que la propiedad es conmutativa para el producto. También voy a considerar, esto por definición, pero esta se puede demostrar, yo no lo voy a hacer, y la siguiente es por definición. Cuando yo multiplico una serie de números, el mismo número una serie de veces, esto lo puedo escribir como a elevado a n. Estoy utilizando, y ahora no quiero que quede, debería haber puesto, en este caso, y lo voy a hacer, no quiero generar, como n lo voy a llamar, va a ser mi sistema de numeración, pues aquí voy a poner k, y aquí voy a poner k veces, y aquí voy a poner a elevado a k. Así no
genera una cierta controversia, no vaya a ser que se piense que n es sistema de numeración y k es un número, n en este caso hubiera sido un número natural en vez de sistema de numeración. Y no quiero que haya en ese caso ningún tipo de duda. Y por último, una propiedad que se cumple, que si yo tengo que en un sistema de numeración cualquiera, es decir, en un sistema de numeración cualquiera, si yo tengo, pues, no sé, pues, k menor o igual que t, esto es si solo si a elevado a k es menor o igual que a elevado a t para todo a k y t perteneciente al conjunto de los números naturales, incluidos el cero. Bueno, a partir de este momento, que ya hemos introducido algunas condiciones más, algunos resultados y algunas definiciones, ya podemos dar la definición de diferencia. Hasta ahora no se ha dado, porque lo que he definido ha sido la adición. Pues ahora voy a definir la resta. Así que lo siguiente es una definición y dados A y B perteneciente al conjunto de los naturales, incluidos el cero, con A mayor que B, por ejemplo, porque sabemos que el orden es total. Bueno, esto significa, si A es mayor que B, sabéis que significa que A pertenece al conjunto de los MB, ¿no? Si os vais a los vídeos anteriores, MB era el conjunto de los, digamos, números mayores que B. Bien, pues en este caso se define, o sea, el dado A y B con A mayor que B se define la diferencia A menos B de la siguiente forma. A menos B va a ser igual, por definición, a un cierto U, tal que A, en este caso, es igual a B más U. Este U existe porque A pertenece a MB, M sub B. Y entonces esta es la definición, es decir, es aquel número de tal forma que A es B más el elemento U, también de los naturales, que cumplía esto, que esto se cumplía porque A pertenecía a M grande sub B. Esta es la definición de diferencia. Se cumplen un par de propiedades. Con esta se cumplen dos propiedades que no voy a demostrar, vamos. No sé si las he nombrado ya antes, pero ahora me van a hacer más falta, ¿no? Se cumplen dos propiedades que son las siguientes. Que dos elementos son iguales si y solo si cuando yo resto el mismo elemento a los dos, entonces la igualdad se ocurre. Es decir, A igual a B si solo si A menos C es igual a B menos C para todo A, B y C perteneciente a los naturales, siempre que podamos identificar la resta. Es decir, aquí C tiene que ser menor que A y tiene que ser menor que B, para que podamos identificar la diferencia. Fijaos que la diferencia está definida para un A mayor que B, está definida al revés. Y la segunda propiedad es la propiedad distributiva también, en este caso, que viene a decir que cuando yo multiplico A por B menos C, esto me queda A por B menos A por C. Esto también para todo A, B y C en las condiciones en las que podamos realizar la resta de B menos C. Si podemos realizar la resta de B menos C, entonces esto se cumple. Son dos propiedades que no voy a demostrar y que si queréis demostrarlas, pues por inducción, porque casi todo se demuestra aquí por inducción, vais a poder hacerlo sin problema. Lo que sí voy a definir ahora es el cociente de números naturales, y para el cociente de números naturales esto sí que lo voy a demostrar, el cociente, pero no el cociente entero, es decir, 8 entre 4 es 2. No me refiero a un cociente entero, sino al cociente en el que aparece un resto. Lo vamos a definir de la siguiente forma. Y lo vamos a definir a partir de una proposición, porque lo voy a demostrar. Proposición. Dados una serie de elementos D mayúscula, D minúscula, pertenecientes a los naturales. En este caso, bueno, voy a quitar incluso el asterisco,
o puedo poner el asterisco, pero bueno, en este caso que ninguno de los dos sea 0, o por lo menos que D sea distinto de 0. Entonces, se puede demostrar que existen unos únicos, en este caso C y R, pertenecientes a los naturales también, de tal forma que se cumplen dos condiciones. La primera condición es que D mayúscula va a ser igual a C por D más R. Esa va a ser la primera condición. Y la segunda condición es que R va a ser menor que D. Al D le vamos a llamar, se le llamará habitualmente dividendo, aunque bueno, yo haré mención a dividendo, otras veces no. A la D pequeña le vamos a llamar divisor, a la C le vamos a llamar cociente y a la R le vamos a llamar resto. Bueno, pues vamos a demostrar esta proposición, es decir, que dados existen unos únicos que lo cumplen, ¿no? La demostración no es muy complicada, pero he preferido hacerla porque es más importante que no los resultados anteriores y esta sí he considerado que era muchísimo más interesante. Hay una cosa que no he dicho y tenía que decirla en la introducción, aquí lo voy a poner, se me había olvidado y perdonad. D tiene que ser mayor que D, es decir, dados dos números D dividendo mayor que el divisor, existen dos números. No, ni siquiera, perdonad, pero ni siquiera es necesario esto. No, ni siquiera. Vamos a borrar porque no es necesario. Tenemos dos posibilidades y enseguida vamos a ver que las condiciones son únicas y que no va a haber problema. Vamos al caso, supongamos que tenemos el primer caso, supongamos que D es menor que D. Si D es menor que D, entonces al ser menor que D resulta que D es igual, o existe, ¿no? Aquí se puede decir que existe un cierto V perteneciente a los naturales, de tal forma que D es igual, que D a los naturales, de tal forma, esto está en los vídeos anteriores de los números naturales, que D más V es igual a D. D más V es igual a D. Sí, pero... Sí. Bien, tampoco es necesario esto, perdonad. Si D es menor que D, entonces se puede escribir directamente, no hace falta lo del este V, aunque existe, pero no hace falta lo de este V. Podemos escribir D de la siguiente forma. D sería igual a 0 por D más D. ¿Se cumplen las condiciones? Pues sí, porque hay una cierta unicidad, como veis. El cociente sería 0, el resto sería D y se cumple la condición primera, la I, y se cumple la condición segunda, puesto que D, el dividendo, sería menor que el divisor. Así que en este caso no genera ningún problema. Supongamos ahora que D es igual a D. Entonces es relativamente sencillo escribir D igual a D más 0. En este caso el resto sería 0 y el cociente, aquí se podría escribir el resto sería 0 y el cociente sería 1. También hay unicidad, como veis. Es relativamente evidente ver que hay unicidad restando. Pero vamos al caso más complicado. Vamos al caso, supongamos ahora, el tercer caso, que D es mayor que D, que es el caso, pues, general, el caso general. Bueno, en este caso, como D es mayor que D, D pertenece a M sub D, lo que necesariamente implica que existe un cierto R sub 1 que pertenece a los naturales, de tal forma que D es igual a D más R sub 1. Esto está en los vídeos anteriores de los números naturales. Bueno, aquí ahora tenemos también varias posibilidades. Si R sub 1 es menor que D, entonces ya tenemos el resultado, ¿no? Ya tenemos el resultado y se cumple, ¿no? Vamos a ver en primer lugar, no lo he dicho, pero en primer lugar lo que vamos a ver es la existencia
de C y de R. Y después demostraremos la unicidad. Ya tenemos el resultado, ¿no? Porque en este caso se cumple claramente que D sería 1 por D más R sub 1, ¿no? El resto sería R sub 1 y el cociente sería 1. La segunda posibilidad que tenemos es que si R sub 1 es igual a D, entonces tendríamos lo siguiente: D igual a D más D. Esto, por alguna de las propiedades que he dicho antes que no he demostrado, sería igual a 2D, y entonces ya podríamos decir que D es igual a 2D más 0, y en este caso el cociente sería 2 y el resto sería 0. Bueno, tenemos la segunda posibilidad, ya está cubierta. Y la tercera posibilidad es que si R sub 1 es mayor que D, entonces, bien, en este caso existirá un R sub 2 de tal forma que R sub 1 es igual a D más R sub 2. Bueno, entonces vamos a sustituir en lo de arriba. Tendríamos que D sería igual, en principio, a D más R sub 1, pero como R sub 1 es D más R sub 2, pues D más D más R sub 2, luego tendríamos 2D más R sub 2. Lo que me quedaría entonces D igual a 2D más R sub 2. Y aquí volvemos con lo anterior. Si R sub 2 le ocurre lo mismo que aquí arriba, es menor que D, ya tenemos el resultado. Si es igual a D, también tendríamos el resultado porque nos quedaría 3D más 0. Y si fuera mayor que D, pues entonces tendríamos el tercer caso, ¿no? Si R sub 2 fuera mayor que D, pues entonces existiría un cierto R sub 3, de tal forma que que R sub 2 sería igual a D más R sub 3, en cuyo caso nos quedaría D igual a 2D más R sub 2 más D, que sería igual a 2D más D más R sub 3, que sería igual a 3D más R sub 3. Y así podríamos continuar. El problema está, ¿vamos a continuar indefinidamente? Es decir, ¿esto va a continuar siempre? ¿Siempre vamos a tener una sucesión infinita de R sub n? Porque esto, si yo esto lo hago indefinidamente, pues puedo al final encontrar, pues, primero 2D más R sub 2, igual a 3D más R sub 3, igual, y esto, pues al final n, vamos a llamarle m para no, md más R sub m, ¿no? Bien, pero esto no puede continuar siempre. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando vamos aumentando los números 2, 3, m, llegaremos a d. Es decir, llegaremos al dividendo. Entonces, en algún momento nos encontraremos con d por d más un cierto R sub d. Pero esto no es posible, porque este número necesariamente es más grande que este y todos son igualdades. Aquí habríamos llegado a una contradicción. ¿Esto qué significa? Pues obviamente debe existir algún cierto R sub n, el que sea, en el que nos quedemos, pertenecientes a los naturales, de tal forma que D va a ser igual a un cierto C, que ya lo habremos encontrado, por D más este R, siendo además R menor que D. Estas son las dos condiciones que pedíamos al principio. Por tanto, acabo de demostrar que realmente sí existe este C y este R que busco aquí, los tengo aquí marcados, estos dos. Sí existen esos dos de tal forma que se cumple estas dos condiciones, la condición 1 o la condición y la condición 2. El problema que tenemos ahora es la unicidad, porque hemos demostrado la existencia, pero ahora tenemos que demostrar la unicidad. Bueno, ¿cómo se demuestra la unicidad? Bueno, pues para demostrar la unicidad, consideremos, lo voy a ir escribiendo, para demostrar la unicidad, consideremos que existen dos posibilidades, es decir, que D se puede escribir
con las condiciones I y 2I de dos formas distintas. C sub 1 más por D más R sub 1 y que D se puede escribir con C sub 2 por D más R sub 2 y cumpliendo que R sub 1 también es menor que D y cumpliendo que R sub 2 es menor que D. Bueno, pues en este caso, como D es igual a esto, pues C sub 1 por D más R sub 1 es igual a C sub 2 por D más R sub 2. Bien, pues puedo hacer, porque puedo restar, puedo restar en ambos miembros la misma cantidad, en este caso, y entonces lo que hago es C sub 1 por D menos C sub 2 por D igual a R sub 2 menos R sub 1, lo que implica que saco factor común al D, entonces me queda C sub 1 menos C sub 2 igual a R sub 2 menos R sub 1. Claro, pero ¿qué ocurre? Aquí ya hemos llegado a una contradicción. ¿Por qué? Pues fijaos, porque para que esto se pueda hacer, obviamente, esto tiene que ser mayor que 0, eso tiene que ser mayor que 0. Entonces, R sub 2 menos R sub 1 tiene que ser mayor que 0. R sub 2 vamos a suponer que es mayor que R sub 1 para poder hacer esto y no hay ningún problema en suponerlo, pero como R sub 2 y R sub 1 son menores los dos que D, esta diferencia es menor que D necesariamente. Pero D es menor que D por la multiplicación de C sub 1 menos C sub 2, puesto que esto es un número natural y esto, bueno, menor o igual en este caso, ¿no? Así que habríamos llegado a que R sub 2 menos R sub 1 es menor en este caso que D por C sub 2 menos C sub 1, pero aquí teníamos que era igual. Esto lo que conlleva es que esto es una contradicción y por tanto no es posible que R sub 1 y R sub 2 sean distintos. La única posibilidad en este caso es que R sub 2 menos R sub 1 sea 0, lo que implicará que R sub 2 sea igual a R sub 1 y por tanto también se puede deducir que C sub 1 va a ser igual a C sub 2. Con esto se demuestra la unicidad, en este caso, la unicidad de la división o del cociente de números naturales. Esta unicidad me va a permitir introducir el teorema fundamental de esta unicidad. Como habéis visto, la unicidad de la existencia me va a permitir demostrar el teorema fundamental del sistema de numeración. Y es que cualquier número natural se va a poder escribir en un sistema de numeración en las condiciones que he dicho antes de una única forma. Pero bueno, eso ya es algo que dejo para el vídeo siguiente porque este ya ha durado bastante. Si alguien tiene alguna duda, como siempre digo, pues me lo podéis poner en el canal o me podéis poner un correo electrónico como os parezca. Estas demostraciones, algunas son más o menos evidentes, otras no son tan evidentes, no son muy complicadas, pero hay que tener un cierto cuidado a la hora de trabajar con los números naturales, con las definiciones y tal, porque a veces podemos meter la pata sin quererlo. Bueno, pues un saludo y hasta el vídeo que viene.